Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver cómo podemos realizar nuestra propia librería de LCD para manejarla con nuestro microcontrolador PIC. Vamos a trabajar sobre el PIC 18F4550 y la intención es hacer una librería que más adelante nos sirva de base para crear la librería para comunicarnos con la LCD vía y cuadrado C. Entonces, bueno, tenemos dos intenciones. Una, crear la librería de la LCD que yo la pueda modificar y tener el puerto que yo desee. En este momento tenemos la librería xlcd.h que nos entrega Microchip, pero pues el problema de esta librería es que tiene el puerto B para trabajar la LCD, y si yo quiero hacer los cambios, pues es un poquito engorroso hacer los cambios, el cambio de puerto, ¿sí? Entonces si yo quiero trabajar con interrupciones o algo así, entonces voy a tener que trabajar con otra librería. Entonces la idea es que hagamos una librería que nos sirva para cambiar de puerto, una librería que sea nuestra, y que, como les comentaba, más adelante en otro video realizaremos también la comunicación por I cuadrado C con la LCD. Esta librería no la tiene disponible XC8, entonces pues queremos también solucionar por este lado. La forma como vamos a realizar la conexión del micro es como se presenta en la imagen. Para el ejemplo lo vamos a hacer por el puerto D, pero pues vamos a poder fácilmente cambiarlo al puerto que deseemos. La intención de hacer esta conexión de esta forma es, bueno, por un lado estamos trabajando a 4 bits, pero por otro se está conectando de esta forma RS al bit 0, RW al bit 1, Enable al bit 2, el bit 3 lo vamos a dejar libre y 4, 5, 6 y 7 van a ir a data 4, 5, 6 y 7 de la LCD. Lo vamos a hacer de esta forma porque, como les decía, nos va a servir de base para el I cuadrado C. El módulo del I cuadrado C viene conectado de esta forma. Entonces las salidas, el bit 0 va a RS, el bit 1 va a RW y el bit 2 va al Enable. Entonces la intención es dejar esto pues que nos sirva de base para el I cuadrado C, por eso vamos a crear esta librería con esta configuración de pines. Y pues lo que les decía es que lo puedo después cambiar al puerto D, del puerto D al puerto B o a otro puerto que yo desee, no habría problema. Y pues obviamente sirve para cualquier micro, en este caso lo vamos a hacer para el PIC 18F4550, pero sirve para el PIC con el que ustedes estén trabajando. Bueno, como vamos a trabajar a 4 bits, recordemos la inicialización que se necesita para la LCD. Recuerden que nosotros nos comunicamos con otro microprocesador, que la LCD trae un microprocesador, una RAM, una ROM, y que yo tengo que comunicarme con ese microprocesador. Y que para empezar tengo que inicializarlo. Entonces, esto es sacado del datasheet de la LCD. En el datasheet me dicen que si yo voy a hacer la inicialización para trabajar a 4 bits, lo primero que tengo que hacer es, después de dar el inicio, esperar 25 milisegundos, 20-25 milisegundos, enviar RS, poner RS en 0, escribir el número 3, ¿sí? en los 4 bits, esperar 5 milisegundos, enviar otro 3, esperar 5 milisegundos, enviar otro 3, esperar 5 milisegundos, enviar un 2, ¿sí? Y después ya seguimos acá con otras cosas de configuración, como pues decirle si la LCD es de 2 o de 1 o de 4 líneas, si el carácter se forma con 5 por 7 píxeles, decirle en qué forma quiero que trabaje el cursor, que vaya incrementando automáticamente, si quiero que se vea el cursor, que esté encendido, si está parpadeando, y por último borrar el display. Entonces eso es lo primero que tenemos que hacer, y como nosotros mismos vamos a crear la librería, pues tenemos que hacer nuestra inicialización. Entonces aquí está organizado, lo mismo que tenemos en el diagrama de flujo, está organizado, lo tengo en una tablita donde podemos ver los pasos que me decía. Inicie, pongo todo en ceros, estos son los pines como quedaron conectados, entonces vamos a trabajar en el puerto D. El bit 0 va a ser RS, el bit 1 va a ser RW, el 3, el bit 2, perdón, va a ser el Enable. El bit 3 en este momento no nos importa porque no lo estamos utilizando. Cuando trabajemos por el I2C,
aquí se conecta el backlight, entonces aquí sí nos interesa. Pero en este momento no, en este momento simplemente lo vamos a dejar en 0 porque no va a estar conectado, y los 4 bits por los cuales vamos a enviar los datos. Entonces, recordemos que RS lo ponemos en 0 cuando enviamos comandos, 1 cuando enviamos datos. RW, 0 para escribir, 1 para leer. En este caso vamos a estar pues escribiendo todo el tiempo, así que este va a estar en ceros. Y el enable vamos a estar activándolo y desactivándolo para que el microprocesador de la LCD nos entienda que estamos enviando los comandos. ¿Listo? Y aquí vamos a enviar los datos. Entonces, el primer paso que vemos acá es esperar 25 milisegundos, bueno, 20 está bien. Entonces, pongo todo en ceros. Aquí está también el valor porque yo lo voy a ingresar en hexadecimal. Entonces, pongo todo en ceros, espero 20 milisegundos. Luego me dice, envíe el número 3. Entonces, yo tengo que enviar el número 3 acá en los datos. De 4, 5, 6 y 7 debo enviar el número 3. Pero además debo habilitar la LCD para decir que le estoy enviando. Y obviamente le estoy enviando control, entonces esto está en 0. Entonces, habilito y envío el número 3. Me dice que espere, entonces espero 5 milisegundos, y lo siguiente que hago es deshabilitar. Yo podría sencillamente decir, bueno, este es LD0, LD1, LD2, entonces yo podría decir LD2 póngase en 0, pero yo necesito que esto me sirva después para el i cuadrado c, entonces lo voy a hacer enviando toda la palabra. Solamente tengo que cambiar el enable, cambiarlo de 1 a 0, entonces eso sería en hexadecimal un 3-0. Luego, nuevamente hay que enviar el número 3, entonces vuelvo y envío 3 y habilito, espero 5 milisegundos, deshabilito, envío otra vez un 3, entonces cada vez que estoy enviando es 0x34 y espero, deshabilito el enable, lo pongo en 0, ahora envío un 2, espero 5 milisegundos. Lo siguiente ya es enviar los comandos, entonces decirle que quiero trabajar a 4 bits, 2 líneas de 5 por 7, ¿sí? Eso sería este numerito en binario que es un 2 y un 8 en hexadecimal, 0x28. Luego le digo el otro comando que es que encienda el display, que me apague el cursor, pues en mi caso no me gusta que se vea el cursor. Le envío el siguiente comando con el que le digo que sea en modo incremental y que no parpadee, listo, que sería con el 0x06. Ya vamos a mirar cómo se envían estos comandos. Entonces, esta primera parte sencilla, simplemente ponemos en el puerto D estos valores y damos los retardos, listo. Y ya estos serían los comandos. Hay una forma también para enviar los comandos. ¿Cómo sé que estos son los numeritos que tengo que enviar para cada uno de estos comandos? Entonces en el datasheet me entregan este set de instrucciones con el cual yo me comunico con el microprocesador de la LCD. Entonces, por ejemplo, me dice, mire, si usted quiere borrar la pantalla, envíe el número 001, envíe un 1. Entonces yo envío un 1, el procesador sabe que debe borrar la pantalla. Aquí, por ejemplo, aquí es donde yo le digo si quiero que se mueva hacia dónde, entonces izquierda, derecha, si quiero que parpadee el cursor, entonces aquí con esta palabrita 0000110, por ejemplo, yo le digo que vaya hacia la derecha y que apague el parpadeo. Aquí le digo que encienda, aquí le puedo decir con el bit que se llama D, le digo que encienda o apague el display, que encienda o apague el cursor. Bueno, aquí le voy diciendo cada uno de las instrucciones que yo le quiero enviar, ¿sí? Si yo quiero direccionar la RAM, entonces miren que para direccionar la RAM debo enviar un 1 en el bit 7 y de resto tengo que enviar ya la dirección en la RAM donde quiero ubicar el cursor. Entonces, de este set de instrucciones es que sale este código, estos códigos para los comandos de lo que yo quiero hacer. Entonces voy a crear mi proyecto. En este caso, yo voy a trabajar con el PIC 18F4550. Les decía que igual trabaja con cualquier micro. Vamos a trabajar con XC8 y le vamos a poner un nombre. Entonces mi proyecto va a ser LCD en D. Le voy a decir que mi proyecto se llama así.
Ah, esta ya existe. Listo. Ustedes escogen el nombre, yo le puse ese nombre porque voy a hacer la aplicación para trabajar la LSD en el puerto D. Listo. Bueno, vamos a inicialmente a crearlo en el programa principal y luego lo vamos a volver una librería. Entonces por ahora, pongámosle nuestro nombre al proyecto. Este es mi main de el LSDD. Bueno, entonces, para la inicialización, entonces vamos a crear una función en la cual hagamos la inicialización de la LCD. Entonces, démosle nombre a esa función. Entonces, digamos que la voy a llamar inicialización. Entonces, init LCD. Listo. Ese es el nombre que yo le voy a dar a mi función. ¿Y qué voy a meter allí? Voy a meter esos primeros pasos. Entonces, por ejemplo, le voy a decir aquí que me active el puerto en el que voy a trabajar. Entonces yo voy a trabajar por el puerto D, que me lo deje todo como salida, ¿sí? Y voy a iniciar borrando el puerto. Lo voy a poner en ceros. Listo. Y miremos los pasos. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Poner en ceros, ¿sí? Eso ya lo hice. Ahora tengo que esperar 20 milisegundos, entonces voy a esperar esos 20 milisegundos. Entonces pongo en ceros la salida, que es donde está conectado mi display. Espero 20 milisegundos. Recuerden que para utilizar, bueno, aquí me falta obviamente configurar fusibles y demás, pero no es lo que nos importa en este momento. Esperamos 20 milisegundos. ¿Qué sigue? Enviar a la salida el 0x34. Entonces, la D igual a 0x34 y esperar. Y vamos a esperar 5 milisegundos. ¿Qué sigue? Entonces espero los 5 milisegundos. Ahora desactivo el enable, pero no lo voy a desactivar como solamente este bit póngalo en 1, porque después eso no me va a servir para el I2C, sino que lo voy a escribir la palabra completa, 0x3. Entonces la D. Entonces con eso deshabilito. Aquí no es necesario temporizar y vuelvo y envío. 3.4. Este 3.4 tengo que enviarlo 1, 2, 3 veces. Entonces voy a copiar este segmento de código. Lo voy a repetir acá. Entonces va 1, 2, 3 y 4. Entonces tenemos 1, 2, 3, aquí se me fue repetida, y 4. Una, 2, 3, 4. Tenemos 4 enable. 1, 2, 3. Ah, en realidad solo eran 3. Borramos, aquí estamos en este punto, entonces tenemos 34, 34, 34, 1, 2, 3, ahora 0x30, luego enviamos 0x2, 4, esperamos, cinco milisegundos, y por último,
deshabilitamos el enable 0x20. ¿Qué sería este paso? Bueno, ponemos a 0, bueno, este no está aquí. Entonces esperamos los 5 milisegundos, deshabilitamos el enable y ahora vamos a enviar los comandos. Entonces supongamos que nuestra función para enviar comandos se va a llamar command, mejor command, lcd. Voy a darle un nombre a esto que lo diferencie de pronto de otras librerías que hayan por ahí. Entonces voy a llamar el comando mi lcd y allí que voy a enviar el número 0x28. Luego voy a enviar el 0x0c, y luego voy a enviar el 0x06. Bien. Ahora tenemos que crear esta función. Crearla acá. Va a venir un parámetro de 8 bits, démosle un nombre, por ejemplo, comando o mi comando. Entonces, ¿cómo vamos a enviar el comando? Para enviar el comando lo que vamos a hacer es, revisamos en el Darashid me dice que la forma de enviar los comandos, bueno, ya sabemos qué comandos tenemos y cómo trabajan. Tengo que tener en cuenta que se tardan algún tiempo. Miren que hay algunos comandos que se demoran más tiempo en ejecutarse que otros. Por ejemplo, este comando se tarda 1.53 milisegundos, 1.53, este se demora 39 microsegundos, 40 microsegundos. Entonces, dependiendo del comando que se vaya a ejecutar, pues se tarda un tiempo. Yo tengo que dar el tiempo de que lo termine. Como estoy trabajando a 4 bits, y estos comandos igual son de 8 bits, ¿sí? Este es mi comando db7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Entonces yo tengo que enviar los 8 bits sí o sí. Lo que vamos a hacer es que primero se envían los bits más significativos y luego se envían los bits menos significativos. Entonces primero debo enviar los MSB y luego los LSB. ¿Listo? Recordemos también que nosotros vamos a enviar esos 4 bits, los MSB y los LSB, a través del puerto D, pero que la forma como está conectado es con los 4 bits superiores del puerto que estamos trabajando, en este caso nuestro puerto D. Entonces yo tengo que enviar los bits más significativos por el bit 4, 5, 6 y 7 y luego los menos significativos correrlos para poder enviarlos por los más significativos del mismo puerto D. Entonces tengo que hacer esa conversión. Entonces aquí en mi función voy a recibir el comando que me envían de 8 bits y voy a hacer el corrimiento, voy a separar los 4 bits del comando. Entonces voy a utilizar unas variables aquí, por ejemplo voy a utilizar la parte más significativa y la parte menos significativa. Voy a utilizar estas variables para descomponer el comando. Entonces, la parte más significativa es más sencilla. Simplemente tomamos el comando que me enviaron y le hacemos una máscara con 0x F0. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo es eliminar los últimos 4 bits.
Ahí se ve un poco mejor. Lo que yo hago es eliminar los últimos 4 bits y dejo solamente los 4 bits más significativos. Entonces esto simplemente yo los envío al puerto D y ya. Ahora, voy a obtener los menos significativos. Entonces, recuerden que tengo que hacerle corrimiento, entonces tomo el parámetro que me enviaron y le hago un corrimiento hacia la izquierda de 4 bits. Después de que yo le hago el corrimiento de 4 bits, entonces ya voy a tener los menos significativos ubicados en los 4 bits más significativos y le voy a hacer una máscara para eliminar cualquier elemento, cualquier 1, 0 que se haya metido dentro de mis bits menos significativos. Y 0xF0. Entonces ya recuperé los MSB y los LSB. Y el proceso que yo voy a realizar para poder enviar el MSB y el LSB hacia la LCD es que primero enviamos los MSB junto con el enable activo, esperamos, ya vimos que más o menos lo máximo que se tarda son 1.53 milisegundos, entonces con 2 milisegundos estaría bien. Esperamos un momento, desactivamos el enable, deshabilitamos la LCD y luego enviamos el LSB para que él vea, él reciba los dos datos y los pueda unir. Entonces, como necesito activar y desactivar el enable, recordemos que el enable se encuentra en el bit 0, 1, 2, en el 2, y que cuando yo voy a activar el enable debo enviar un 4, ¿sí? Cuando está desactivado el enable es un 0, cuando voy a activar el enable es un 4. Entonces voy a crear también aquí un par de variables que me sirvan para enviar esto con el enable, los comandos con el enable desactivado. Entonces voy a hacer el MSB, digamos 0, que va a hacer este mismo com MSB, donde tengo solamente los 4 bits en los que voy a enviar los datos, y le voy a hacer una OR con el 0x04 para que me agregue ese 1 en el bit específico que necesito. Lo mismo voy a hacer con el MLSB, lo mismo voy a hacer con el LSB. Voy a crear otra variable que va a ser con el enable activo. Bueno, estos dos sería con el enable desactivado y esto sería con el enable activo. Listo, pongámosle mejor 1 o llamémoslo mejor E, para que sepamos que este tiene el enable. Obviamente tenemos que crearlo, tenemos que definir la variable. Y entonces, ¿qué tenemos? MSB, aquí tenemos solamente el dato con, la parte más significativa, los 4 bits más significativos con el enable en 0. Acá tenemos recuperado el LSB, pero ya ubicado en el puerto donde yo lo necesito, igualmente con el enable en 0. Y acá tenemos lo mismo, el MSB, pero con el enable en 1. Todo esto lo estamos haciendo, sería mucho más fácil si yo simplemente envío el dato, activo el enable directamente en el puerto, pero como les digo, esto nos va a facilitar cuando hagamos el paso al i cuadrado c. Porque el i cuadrado c tenemos que enviarla, no puedo modificar un solo bit, necesito enviar la palabra completa. Listo, entonces ya tengo los datos acá, los tengo guardados en estas variables y ahora lo que tenemos que hacer es enviarlo. ¿Cómo hago? Simplemente estamos trabajando por el puerto D, entonces la D igual, y entonces voy a enviar mi comando con el enable en 1. Voy a enviar primero los más significativos. Listo. Hago mi retardo. De forma genérica, dejémosla en 5 milisegundos, con eso no tenemos problema de si el tipo de comando que sea, no tenemos que restringirlo. Luego, deshabilito
Entonces, ¿qué hice acá? Envío el MSB del comando con el enable de una vez en uno. Espero que pasen 5 milisegundos para que lo reciba y aquí simplemente estoy enviando el enable a 0, ¿sí? Porque es el mismo MSB pero sin el enable. Entonces envío la parte baja y ahora voy a enviar la parte, envío la parte alta y ahora voy a enviar la parte baja. Entonces envío el LSB con el enable en 1, espero y luego desactivo simplemente enviando el dato del comando con el enable en 0. Y ya esta función nos va a servir para enviar los comandos. Entonces, por ejemplo, aquí estamos enviando estos primeros comandos en nuestra parte de inicialización y cuando yo llame la función, él va a enviar esos comandos dándole los retardos sin ningún problema. Bueno, ahora vamos a crear una función para enviar caracteres. ¿Cuál es la diferencia entre enviar un comando y enviar un carácter? La diferencia radica en los pines, en los bits de RS, bueno, básicamente en el RS, que yo ya no lo voy a poner en 0, sino que debo ponerlo en 1 para decirle que ahora le estoy enviando datos. ¿Qué son esos datos? Pues los caracteres que yo le voy a enviar. Entonces RS debe ponerse en 1, ya no estaría en 0 sino en 1. Y pues tengo el mismo juego con el enable debe estarse activando y desactivando. Yo envío de forma similar a como lo hice con los caracteres, envío la parte alta, MSB, habilito, pongo en 1 el enable, además de que debe ir el RS en 1 también para que sepa que es un dato y ya no un comando. Espero, en el caso de los datos, la escritura de los datos sí se tarda microsegundos, 40 microsegundos está bien. Entonces en el caso de los datos no lo vamos a dejar de milisegundos, sino de microsegundos. Luego envío la parte baja y espero nuevamente los 40 microsegundos. Entonces es algo similar. Vamos a utilizar de base el de comandos. Simplemente voy a copiar y pegar aquí abajo, pero ya no va a ser el de comandos. Ahora voy a enviar carácter. Yo le voy a decir, voy a enviar mis caracteres de mi función LSD y voy a decir mi carácter. Listo. Entonces acá tengo caracteres, char, sí, voy a utilizar este de base porque tengo que hacer básicamente lo mismo. Recuerden que tengo que cambiar ¿qué? Bueno, tengo la parte baja, entonces en la parte baja voy a coger el parámetro que llega, que es mi carácter, y recupero solamente la parte baja, MSB. En este caso está con el enable en 0, pero recuerden que debo también enviarle al micro el RS en 1. Tengo que decirle RS debe estar en 1 para que sepa que son datos. Entonces ya no lo puedo dejar en 0, aquí yo lo estaba dejando en 0 sin problema, pero ahora tengo que enviarlo en 1, entonces le voy a decir, bueno, hágame la máscara, la AND, pero después de que le haga la AND, hágale una OR con un 1. ¿Sí? Con un 1 para que este bit, solamente ese bit, se ponga en 1. Entonces 0x01. Listo. Con la parte baja debo hacer lo mismo. Hago el corrimiento, le hago la máscara para quitarle los bits inferiores y luego le voy a hacer la OR con el 1. Ahora acá. Bueno, entonces estos ya no son comandos, son caracteres. Este también se llama ahora char, este se llama char.
Y ya no le voy a hacer una OR con el X0, X04, ya no sería un 4, sino sería un 5, que es el enable en 1 y el RS en 1, eso sería un número 5. Entonces voy a cambiar este 4 por 5 para que sepa que son datos y no comandos. Listo. Y aquí hago lo mismo, entonces cambio char. Ya mi retardo no va a ser de milisegundos, sino de microsegundos. 40 microsegundos está bien. Y 40 microsegundos. Y así voy a poder enviar caracteres. Entonces, hasta el momento, ¿qué podemos hacer? Inicializar la LCD, enviar comandos, ¿sí? Como borrar la pantalla y demás, y enviar caracteres. Creemos ahora una función con la cual podamos ubicar el cursor en una posición específica. Entonces, llamémosla setCursor en mi librería LCD. Esto se me fue con 2 líneas, sí. Vamos a crear esta función en la cual vamos a ubicar el cursor para decirle, por ejemplo, yo quiero que usted empiece a escribir en el carácter 5 de la línea 2. Recordemos que en nuestra LCD la primera línea, el primer carácter es la dirección 00, ¿sí? La primera línea, el segundo carácter es la dirección 01 en la RAM. Entonces lo que yo tengo que hacer es ubicar la posición de la RAM en la cual yo quiero que se escriba. Entonces, cuando yo quiero escribir en la RAM para darle el direccionamiento al cursor, este es el dato que yo debo darle, que es, recuerden que aquí está el bit 7, esto es RW y RS, es un comando. Entonces, el bit 7 debe estar en 1, ¿sí? Si esto estuviera en ceros, entonces esto sería un 8, 80, un 80 en hexadecimal. Y en los otros 7 bits le doy la dirección. ¿Qué dirección? 00, 01, 02 hasta 0F para la primera línea y desde la 40, 40, 41, 42, 43 hasta 4F para la segunda línea. Entonces, vamos a pedir, cuando yo utilice esta función, vamos a decir que aquí va a venir un parámetro que me indica cuál es la línea y otro parámetro que me indica el carácter. Entonces, esos son los dos parámetros que me deben enviar desde mi main, los dos parámetros, línea y carácter. ¿Y qué voy a hacer con línea y carácter? Tengo que enviar el comando dando esa dirección, pero entonces, pues, obviamente, tenemos que, primero, tener en cuenta que para decirle al microprocesador de la LCD que le estoy enviando una dirección de la RAM, entonces tengo que enviar este bit en 1, que eso sería como un 80, 8 y todo esto en ceros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a enviar ese dato. Voy a utilizar aquí una variable. Llamemos la dirección. Ay, perdón. Entonces le voy a decir qué dirección, en dirección que voy a enviar. Primero, voy a coger ese 0x80 y se lo voy a agregar a lo que sea que venga en esta línea y carácter. Ahora, si por ejemplo a mí me dicen que quieren ubicarse en la primera línea, en el primer carácter, pues me van a enviar aquí un 1 y un 1. Entonces lo que yo hago es decir, bueno, la primera línea, el primer carácter sería la dirección 00. Sería la dirección 00. Entonces yo tendría que, bueno, ya estoy poniendo el primer 1, este 1 simplemente es para decir que se está, ese primer 1 simplemente me está diciendo, es un 1 seguido de 7 ceros,
¿sí? Le está diciendo que aquí voy a enviar una dirección, pero tengo que enviar la dirección. Entonces, ¿mi dirección cómo va a ser? Si, por ejemplo, me dicen carácter 0, perdón, línea 0, carácter 0, la idea es que el usuario me diga línea 1, carácter 1. Entonces yo tengo que aquí decirle, no, pero yo necesito es el 00. Entonces lo que voy a hacer es decirle lo que venga en línea, ¿sí? El usuario me va a decir vaya a la línea 1, pero en realidad la RAM yo la tengo que enviar a la dirección 0. Entonces le voy a restar ese 1. De forma que a mí me dicen la línea y yo le resto un 1. Si me dicen la línea 1, entonces línea 1 menos 1, 0, me va a posicionar en la dirección 0. Y lo mismo voy a hacer con el carácter. Si me dicen carácter 1, pues yo tengo que enviarlo a la dirección 0, entonces le voy a restar ese 1. Si me dicen línea 2, entonces yo le resto el 1 y esto ya sabe que se tiene que ir al 1. Ah, bueno, esto tenemos que hacerle otra cosa. Por el momento esto nos sirve para la primera línea. Entonces, si me envían la línea 1, le quita el 1, me queda un 0. Si me envían carácter 5, le quita un 1, entonces me queda un 4 y él se va a direccionar a la posición de la RAM, a la posición 4. Que si recordamos, la RAM está organizada de esta forma. Esta es la dirección, esta es la primera línea, primer carácter, es la posición 00 en la RAM. Entonces, cuando yo la mandé a la posición 04, ¿qué está haciendo? Me está enviando a la línea 1, a la posición 5, al carácter 5. Entonces tengo que enviar un 4, por eso le hago la resta del 1 a la línea y la resta del 1 al carácter. Ahora, si lo que me envían es la línea 2, entonces aquí yo tendría que hacer otra operación. Tendría que decir, bueno, en la línea 2 arranca en 40. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Yo podría tomar este número, línea menos 1, ¿sí? Si fuera la línea 1, esta operación me da 0. Si fuera la línea 2, esta resta me da 1. Entonces le puedo decir, bueno, coja ese número y multiplíquelo por el 0x40. ¿Sí? De esta forma, si me dicen que quieren trabajar en la línea 2, entonces aquí 2 menos 1 me va a dar 1 y cuando lo multiplique por 40 va a dar 40 y se va a ubicar acá. Por otro lado, si me dicen que la línea es la 1, 1 menos 1 da 0 y no se va a realizar la operación de multiplicación. Entonces es una forma de solucionar el problema de la segunda línea. Y pues si ya necesito el carácter, digamos el carácter, este carácter, supongamos que me quieren decir segunda línea, carácter 8. Entonces, ¿qué es lo que me va a enviar el usuario? Me va a enviar un 2 y un 8. Miren que tendría que ser un 47. Recuerden, línea 2, carácter 8, vamos a hacer el ejemplo. Entonces me envían aquí un 2 y aquí un 8. Entonces línea, viene el 2, 2 menos 1, 1 por 40, entonces me da la dirección 40. Y en el carácter viene un 8, 8 menos 1, 7, entonces me va a dar 47. Entonces 47, miren la posición en la RAM, estaríamos bien ubicados. Entonces ya con eso solucionamos y direccionamos. Por ahora tenemos la dirección, ¿qué tenemos que hacer? Enviarla como un comando. Y ya tenemos la función para enviar comandos, que es esta. Entonces simplemente le digo que me envíe ese comando. Entonces aquí, que envíe ¿cuál comando? Dirección. Y ya tenemos nuestra función para posicionar el cursor en una dirección específica. Ustedes ven que ya podemos enviar caracteres, ya podemos decirle dónde quiero que escriba el carácter, podemos inicializar la LCD. Me faltaría una función con la cual yo pueda enviar cadena de caracteres, porque esta función de carácter solo me envía de a un carácter. Toma un solo carácter y lo envía. Yo puedo enviar la letra A, la B, la C, pero por separado. Entonces sería engorroso que en nuestra función tuviéramos que decirle, quiero escribir hola. Entonces enviar la H, enviar la O, enviar la L, enviar la A, sería muy demorado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear otra función que me sirva para enviar cadena de caracteres. Entonces, vamos a llamarla, por ejemplo, string. Y en este caso ya no va a venir un solo carácter, ¿sí? Va a venir una cadena de caracteres, entonces pueden venir
Si es la palabra hola, va a venir simplemente cuatro caracteres, o pueden venir 5 o 6 dependiendo de la palabra que el usuario quiera escribir. Entonces, no le vamos a decir que viene un solo parámetro, no le vamos a restringir el tamaño de lo que viene, sino que simplemente le vamos a hacer un direccionamiento directo en el cual yo le digo, viene un carácter, viene una cadena de caracteres, pero simplemente le estoy diciendo váyase a la posición de memoria donde está guardado ese elemento que para nosotros va a ser como un vector, ¿sí? Donde vienen cada uno de los caracteres de la palabra que me están enviando. Entonces yo simplemente lo estoy direccionando a esa posición de memoria en la cual empieza a escribirse la palabra, digamos hola. ¿Y qué vamos a hacer internamente? Vamos a recorrer esa cadena de caracteres, vamos a usar un for y vamos a decir, bueno, este for que arranque en 0, definamos la variable, que arranque en 0 y que vaya hasta dónde. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es a recorrer ese vector donde está guardado, a ir moviendo esas posiciones, esa posición de A, ese vector, y yo lo voy a buscar y le voy a decir váyase a la dirección J, ¿sí? Entonces yo aquí internamente lo que voy a hacer es escribir, voy a mostrar que lo que voy a hacer dentro del for lo que voy a hacer es escribir cada uno de los elementos que vienen en A. Entonces yo le voy a decir vaya y realice la escritura del carácter, que es esta es la función con la cual se escribe un solo carácter. Entonces yo lo que le voy a decir es vaya y realice esa escritura de ese carácter, ¿de quién? De A en la posición J. Entonces él empieza a recorrerlo, arranca en 0, 1, 2, 3, 4 y va recorriendo. El elemento 0 del vector A va a ser H, luego la O, luego la L, luego la A. Entonces él va a ir recorriendo. Pero ¿hasta dónde lo voy a limitar? Entonces, para saber dónde se termina, cuando nosotros enviamos una cadena de caracteres, el final de la cadena de caracteres es un 0. Entonces, ¿yo qué le digo? Le digo, vaya desde 0, mientras que A, la ubicación J de A, la 0, la 1, la 2, en la que vaya, sea diferente a 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando llegue a 0 es porque ya llegó al final de la cadena de caracteres. Entonces, cuando llegue a 0, pare ahí. Y haga incrementos de J en 1. Entonces, ¿el qué va a hacer? Va a recorrer. Empieza con A. Entonces, A es la posición donde está guardado, donde está ese vector que se creó con el string. Entonces, viene la palabra hola. Entonces, la posición 0 contiene la H, la posición 1 contiene la O, la posición 2 contiene la L, la posición 3 contiene la A. Entonces, ¿él qué va a hacer? Él va a buscar, va a arrancar en ceros, entonces trae la H, la envía a la función que muestra el carácter, me muestra ese carácter, luego el for incrementa en 1, entonces se va a la posición 1 es la O, trae la O, luego la L, luego la A, este sigue incrementando. Como ya se acabó el carácter, el siguiente, el final del string es un 0, entonces ya AJ es 0, entonces se sale del for y regresa. Y creo que con esto tenemos cubiertas todas nuestras funciones. Ya podemos inicializar la LCD, podemos enviar caracteres, podemos posicionar el cursor, podemos enviar comandos, como borrar la pantalla, por ejemplo, y podemos enviar cadena de caracteres. Entonces, probémosla. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer sería inicializar la LCD. Entonces, nuestra función de inicialización se llama init mylcd, si no estoy mal. Sí. Entonces simplemente llamo la función y hago la inicialización de la LCD. Lo siguiente que haría sería, bueno, supongamos que simplemente voy a enviar una palabra. Bueno, vamos a enviar un string, empecemos borrando la pantalla, entonces voy a enviar un comando para borrar la pantalla, acá, que para borrar la pantalla recuerden que es el 0x01, con 0x01 yo borro la pantalla. Entonces voy a enviar un 0x01 y borro mi pantalla.
Y lo siguiente que voy a hacer es escribir. Entonces voy a enviar un string y quiero escribir que en la primera parte, ¿sí? En la primera línea, un poquito centrado, se encuentre la palabra hola y siendo fiel a la tradición, que en la segunda línea, más o menos centrado, aparezca mundo. Entonces, para ubicar nuestro cursor, nuestra función se llama setCur. Aquí está. Le voy a decir que se ubique en la primera línea. Hola tiene 4 letras. 12 sería como en el carácter 5. Ubicámoslo en el carácter 5 para que quede más o menos centrado. Y luego vamos a enviar la palabra. Recuerden que para enviar caracteres, cadena de caracteres, se utiliza la doble comilla, comilla doble. Listo. Y vamos a hacer en la segunda línea mundo tiene 5 palabras, 5 letras. No sé si lo dejamos también en la 5 o en la 4. Bueno, dejémoslo así a ver cómo sale. Y pues por ahora esto es lo que vamos a hacer. No estamos realizando mayor cosa, solamente posicionando, utilizando nuestras funciones. Si yo compilo ahorita me faltan cosas, me faltan los fusibles, me falta definir para los retardos. La frecuencia del cristal. Entonces voy a trabajar con un cristal de 20 MHz. Aquí está el FREC, tiene una sola rayita al piso, se me fueron 2. Aquí ya me muestra muchísimos errores. Pero me faltan todos los fusibles. Entonces aquí voy a poner mis fusibles básicos. Frecuencia de oscilación, como estoy trabajando con 20 megas. Voy a trabajar de alta velocidad. Recuerden que es importante para la LCD, es muy importante que la frecuencia esté bien, ¿sí? Esto es muy importante, porque depende de los tiempos, ¿no? Entonces, bueno, ya aquí está todo, voy a compilar. Y vamos a ir a Proteus, le vamos a cargar el programa, vamos a buscarlo. A ver, LCDD. Ok, entonces play. Y aquí tenemos nuestro Hola Mundo. Entonces ya tenemos el programa, ¿sí? Si yo lo quisiera utilizar para otro programa y ya empezar a trabajar con él, pues entonces tengo que recordar cuáles son las funciones que creé, ¿sí? En qué puerto lo tengo conectado. Miren que en este momento si yo quisiera cambiar de puerto, pues tengo que cambiar todos los lugares donde dice la D, y tris-D, pues tengo que cambiarlo al puerto en el cual quiero trabajar, ¿sí? Tengo todas las funciones acá dentro de mi main, tengo todo aquí puesto en el main. Entonces la idea sería ahora hacer una librería que me sirva, ¿sí? Bueno, yo puedo mejorar esto un poco, simplemente poner los prototipos al inicio. Entonces voy a llevar esto para abajo del main, voy a llevar para debajo del main y voy a crear simplemente los prototipos. Entonces voy a dejar los prototipos antes del main. Entonces ya sé que esta va a ser mi función para enviar cadena de caracteres. Que esta va a ser mi función para
posicionar el cursor. Que esta va a ser mi función para enviar un carácter, que esta va a ser mi función para inicializar la LCD, y que esta va a ser mi función para enviar comandos. Bien, entonces acá tendría los prototipos separados del main, ¿sí? Y aquí tendría mi programa principal. Donde voy a utilizar esas funciones, y debajo del main, para que no estén como estorbando un poco, voy a tener las funciones de esos prototipos.